La neurociencia, como la conocemos hoy en día, es una ciencia que es bastante joven, muy reciente. Entender cómo es el cerebro, el funcionamiento, en qué consisten las neuronas, su anatomía y su función, pues nos lleva a hacer un recorrido por la historia de cómo nació la neurociencia. Fijaros que hasta el año 1905 pensábamos que el cerebro era una masa continua, como una especie de fluido, donde pues, la información, por así decirlo, circulaba a través de ese tejido que era el tejido nervioso. Esa era la idea que se tenía hasta 1905. Pero en ese momento surgió uno de los personajes más importantes para la neurociencia, que es el español don Santiago Ramón y Cajal. Ramón y Cajal tenía la hipótesis de que nuestro cerebro estaba formado por unos componentes individuales que llamábamos neuronas. Pero sin embargo, la teoría en aquel momento establecía que no había esos cuerpos que fuesen independientes, sino que formaban toda una red continua por las que se procesaba la información que nos llegaba de los sentidos. Ese era el debate que se estaba realizando en aquel momento a nivel internacional. Había esas dos figuras que eran claves, una era don Santiago Ramón y Cajal y otra era Camilo Golgi. Santiago Ramón y Cajal intentaba demostrar que las neuronas eran independientes y por tanto que estaban separadas, que no eran una masa que estuviese unida. Golgi en Italia defendía la hipótesis contraria, no hay neuronas que estén separadas, sino que forman una red continua. Para ello, Camilo Golgi diseñó una técnica que es la tinción, que hoy conocemos como la tinción de Golgi, que se basaba en la siguiente idea. Si ponemos sobre el cerebro, sobre una lámina que cortamos muy finita del cerebro, si ponemos allí un líquido, ese líquido si se pega a las membranas de las estructuras, si las neuronas realmente son seres individuales, pues veríamos, por así decirlo, como bolas independientes y un pequeño espacio entre ellas. Esto daría la razón a la hipótesis de Ramón y Cajal. Si, por el contrario, nuestro cerebro fuese un tejido liso y no hay neuronas independientes, sino que forman una red, esto era la teoría reticular, pues el tejido, la técnica de tinción, se depositaría sobre todo el tejido y veríamos pues, como una especie de lámina constantemente pintada, lisa, sin espacios entre medios. Gracias a la técnica de tinción que desarrolló Camilo Golgi, Santiago Ramón y Cajal en la Universidad de Valencia, en la Facultad de Medicina, pudo demostrar que efectivamente las neuronas eran cuerpos independientes y que había una pequeñísima distancia entre ellos. Es una distancia tan pequeña como 20 nanómetros, algo absolutamente minúsculo, pero esencial para que la electricidad se pueda propagar por el cerebro. A esa pequeña distancia que separa los dos cuerpos neuronales se les llama sinapsis. Gracias a la técnica de tinción de Golgi, pero gracias a la hipótesis que defendía Ramón y Cajal, hoy seguimos considerando que el cerebro está formado por neuronas que tienen un cuerpo neuronal que llamamos soma. Podemos imaginarlo como algo esférico, aunque tiene muchas formas. La morfología neuronal es muy variada, muy compleja en nuestro cerebro. Eso está asociado, la diversidad morfológica de las neuronas está asociado a la complejidad de la información que puede procesar. Ese soma hay veces que es piramidal, hay veces que es esférico, hay veces que es ovalado, hay veces que es alargado, pero ese es el cuerpo neuronal. Del soma, de las neuronas, de su cuerpo neuronal, donde reside el núcleo con toda su carga genética, que está rodeado por una membrana, de ese soma neuronal surgen dos ramificaciones. Unas son las ramificaciones que son las dendritas. Las dendritas son las ramas por las que la neurona recibe la información de las otras neuronas. Cuando hablamos de información nos estamos refiriendo a información física, los campos eléctricos, las descargas eléctricas que recibe de la otra neurona, pero también nos estamos refiriendo a información bioquímica, los neurotransmisores que le llegan de otras neuronas. Esos paquetes, esas hormonas, paquetes de información bioquímica que se pasan entre las neuronas.
Hay esa primera rama, que son las dendritas, y hay otra rama que es de la que sale, que son los axones. La rama, también llamada a veces el rabo neuronal, es la información, es la rama por la cual las neuronas transmiten información a las otras. Las neuronas, como ya decía Ramón y Cajal, de por sí solas no tendrían mucha utilidad, aunque es una célula que es muy compleja. Lo que hace especialmente diverso y útil y funcional a nuestro cerebro es que las neuronas pueden recibir información y dar información. Las neuronas, por tanto, pues forman en el cerebro un grandísimo y complejísimo circuito de estructuras que, aunque son independientes, lo importante es la comunicación entre ellos. Lo importante es la información que dan y que reciben entre ellas. Esto pues les valió el premio Nobel conjuntamente a Ramón y Cajal y a Golgi, ambos pues por su contribución a poder estudiar lo que es la arquitectura neuronal, la arquitectura de nuestro cerebro. Hay que tener en cuenta que dentro de lo que son los nombres que tenemos en la neuroanatomía, muchos de ellos recuerdan al lenguaje que utilizamos en botánica. Esto se debe a que Ramón y Cajal pues, era un absoluto apasionado de la botánica, experto en muchísimas cosas, un auténtico genio, y dio pues, nombres, ¿no? Como las espinas neuronales, las ramificaciones, las dendritas, los bosques neuronales, las hojas neuronales. Todos estos nombres que nos describen la anatomía de las neuronas pues, vienen de su inspiración en la botánica. Y es absolutamente recomendable que busquemos pues, las gráficas, las láminas que pintaba Ramón y Cajal y sus ayudantes. Todo lo que él veía en aquel entonces al microscopio lo pintaba y son auténticas obras de arte que pues, nos dan una idea de la complejidad que tiene el cerebro, de la complejidad que tiene una neurona. Porque fijaros, tenemos el cuerpo neuronal, ese soma, que es el cuerpo que tiene una neurona y hemos dicho que tiene esas ramificaciones que son las dendritas y que son los axones. Esto lo hemos representado así de esta forma que es un poquito reducida y simplista, pero nos podemos hacer una idea de que en el cerebro esos cuerpos neuronales tienen miles de dendritas por las que se conectan a miles de neuronas y muchas veces la conexión entre dos neuronas se realiza de formas diversas, es decir, hay muchas ramas que conectan dos neuronas. ¿Esto que lo que nos permite? Pues imaginaros, ¿no? Que una neurona ha procesado una cierta información y es capaz de transmitirlo, de desplegar, difundir toda su información entre un bosque neuronal completo. Tenemos la capacidad de transmitir la información a muchas neuronas simultáneamente. Pero también tienen la capacidad las neuronas de transmitir la misma información de formas diferentes a la misma neurona. Y esto lo que hace es que provoca que el procesamiento de la información sea muy complejo, porque cuando una neurona, imaginamos, quiere transmitir algo de información, lo puede hacer con una neurona hablando en un lenguaje, con otra hablándole en otro lenguaje o incluso con la misma neurona hablando diferentes idiomas neuronales a la vez. Lo que hace la neurona es que nos imaginamos ese cuerpo neuronal que llamamos soma, que está rodeado por una membrana que es muy importante y por así decirlo nos hacemos una vaga idea que la neurona se va cargando de electricidad, se va cargando poco a poco, se va cargando y cuando alcanza un cierto umbral, dependiendo de las características morfológicas de esa célula, lo que hace la neurona es que ¡pah!, dispara una carga eléctrica. Es decir, emite un impulso eléctrico, que es lo que nosotros llamamos, al lenguaje técnico, que produce un disparo neuronal. ¡Paf! Un impulso eléctrico que puede ser hasta 100 veces superior a la carga eléctrica que normalmente tiene. Ese impulso eléctrico que emite una neurona se propaga a través de su axón como una descarga eléctrica que le llega a las neuronas a las que esa neurona está conectada. Cuando una neurona ha emitido una descarga eléctrica, cuando una neurona ha disparado, se liberan desde esa neurona los neurotransmisores. Cuando se produce esa descarga neuronal, se abren unas compuertas en las neuronas y se libera un neurotransmisor, un paquetito
de información. Las neuronas a las que está conectada la neurona que acaba de disparar abren sus compuertas, todo esto a través de ese pequeño hueco que es la sinapsis, ese hueco que fue tan importante para poder decir que las neuronas eran cuerpos independientes y no un tejido liso. La neurona dispara, abre sus compuertas, sale un neurotransmisor, esos paquetes de la información, salen muchísimos neurotransmisores y la neurona receptiva abre determinadas compuertas y recibe ese neurotransmisor. Los neurotransmisores también se les ha llamado los paquetes de información, las bases bioquímicas del pensamiento. Cuando una neurona ha recibido un neurotransmisor de la otra, según la naturaleza de ese neurotransmisor, pues la neurona actúa de una forma u otra. Hay neurotransmisores que son excitatorios, es decir, cuando una neurona recibe un paquete de información de la neurona que acaba de producir un disparo, esa neurona aumenta su carga eléctrica. Pero también hay neurotransmisores que son inhibitorios. ¿Qué quiere decir? Cuando la neurona acaba de emitir un disparo eléctrico, libera esos neurotransmisores que recibe la neurona receptora, el neurotransmisor inhibitorio hace que la neurona se frene, disminuya su electricidad y por tanto retrasa el momento de su disparo eléctrico. La inhibición es casi más importante que la excitación en el cerebro. ¿Por qué? Porque tiene que haber procesos que regulen la tasa de disparos de las neuronas. Cuando una neurona dispara, intenta propagar su campo eléctrico pues, en el espacio, pero no todas las neuronas, no todas las áreas del cerebro tienen que responder a esa descarga eléctrica. El caso extremo que nosotros tenemos en nuestro cerebro de propagación sin control de las descargas eléctricas es, por ejemplo, el caso de la epilepsia. En ese caso, las neuronas disparan, hay un déficit de inhibición y la carga eléctrica se propaga por el cerebro, con el consecuente déficit de cognición y de procesamiento que tenemos. Es importante que unas neuronas disparen, pero también es importante que otras no disparen. La inhibición es uno de los procesos más importantes que tenemos en el cerebro. Pero lo importante es que nuestras neuronas, como entes individuales, son importantes. Pero ese concepto de individualidad, pues en la neurociencia ha quedado un poquito más en un segundo plano, porque lo importante, como ya el mismo Ramón y Cajal adelantaba, lo importante de las neuronas es que se conectan entre sí. Y yo creo que fue muy acertado que ambos, tanto Ramón y Cajal como Golgi, compartieran el premio Nobel. ¿Por qué? Porque de alguna forma, aunque defendían hipótesis contrarias, estaban diciendo lo mismo. Por una parte, Ramón y Cajal decía que las neuronas eran independientes, que tiene que haber un hueco entre ellas. Hemos visto que esto es fundamental para que se puedan transmitir la información. Pero por otra parte, si no hay comunicación entre ellas, si no se forma ese retículo, esa red que defendía Golgi, que esa era la teoría reticular, si no hay esa conexión entre todo, tampoco nuestro cerebro tenía esa funcionalidad que nosotros le otorgamos hoy en día. Es importante que haya una individualidad, pero es tan importante que haya una conexión entre ellas. Todo nuestro cerebro en sí forma una red complejísima. Hay una red de neuronas, pero también hay una red de áreas cerebrales. Es importante saber y tener claro que hemos pasado una época en la neurociencia en la que ubicábamos las funciones del cerebro en diferentes áreas. Esta era la época del localizacionismo. Aquí está la memoria, aquí está la atención, aquí está la visión, aquí está la audición. Es cierto que se sigue manteniendo que hay zonas del cerebro que son más importantes que otras para realizar una tarea. Seguimos hablando de la corteza frontal para la atención, del hipocampo para la memoria. Pero siempre tenemos en cuenta que estamos refiriéndonos a esa zona como la parte más importante del cerebro para realizar esa tarea, pero que para cualquier tarea que realicemos, por muy sencilla que sea, siempre necesitamos un circuito, una red de áreas, no es solo un área.
Hemos abandonado ese concepto de localicionismo para adentrarnos en el conexionismo, que la red, el cerebro, forma una red muy compleja donde las diferentes partes de nuestro cerebro siempre tienen que interaccionar. La interdependencia, tanto entre las neuronas como entre las diferentes áreas cerebrales, es uno de los conceptos más importantes en la neurociencia de hoy en día. Entonces, cuando nosotros estudiamos la neurociencia cognitiva o la neurociencia de las emociones, o la neurociencia del bienestar, por ejemplo, hacemos estudios en los laboratorios en personas, ¿no? En seres humanos. Cuando estamos haciendo estudios en seres humanos, pues tenemos que trabajar con técnicas que no sean invasivas. Los estudios que se hacen en animales pues permiten poder registrar lo que hacen las neuronas individuales, pero para ello tenemos que hacer lo que se llama registros intracraneales, es decir, abrimos el cráneo y metemos electrodos dentro del cerebro y solo así podemos saber lo que hace una neurona, lo que hace un pequeño grupo de neuronas o lo que hacen pues, un conjunto de neuronas en un área determinada. En estudios con seres humanos, pues obviamente no podemos abrir el cráneo solo por razones de investigación. Es cierto que hay veces que cuando se está realizando una operación de neurocirugía, pues se les permite, por motivos de investigación, se permite poner electrodos para saber qué hacen las neuronas de los seres humanos en concreto. Estos estudios pues obviamente son muy escasos y luego también pues tienen la peculiaridad de que permitirían estudiar solo el cerebro de personas que ya de por sí tienen una lesión. Por tanto, todos los estudios que tratan de la neurociencia cognitiva o de la neurociencia de las emociones, o sea, de la neurociencia que estudia el comportamiento de los seres humanos, son siempre estudios que se han hecho midiendo el cerebro desde fuera. Por tanto, cuando nosotros estamos midiendo el cerebro desde fuera, con técnicas de neuroimagen, hablamos siempre de regiones del cerebro. No estamos hablando de neuronas. ¿Por qué? Porque la actividad de una neurona no la podemos medir desde fuera. Es muy pequeña. Ya tenemos muchos problemas para medir cómo es la actividad del cerebro desde fuera, porque el campo electromagnético que emite nuestro cerebro es muy pequeñito. Y fijaros, es tan pequeñito, ¿no? Para que os hagáis una idea, os cuento una anécdota. La persona que descubrió la técnica que nos permite medir los campos eléctricos de nuestro cerebro fue Hans Berger, en Inglaterra. Él estaba destinado, él era un médico, trabajaba en el hospital en psiquiatría, pero durante su servicio militar sufrió un accidente. Días después recibió una carta de su hermana donde le relataba un sueño muy inquietante que había tenido y que describía el accidente que había tenido Berger tal cual. Esto pues a él le dejó absolutamente impactado, ¿no? De ver cómo su hermana a cientos de kilómetros había podido saber lo que a él le había pasado. Cuando ya acaba su servicio militar, vuelve al hospital y dedica todos sus esfuerzos en intentar estudiar, descubrir los mecanismos neuronales de la telepatía. También era un momento, ¿no? Pues muy cercano a las guerras, donde pues, poder estudiar la comunicación entre cerebros a distancia y transmitirse información era algo pues, que era vital y muy valioso en aquel momento. Pues él en el hospital dedica pues eso, muchísimas horas a ver cómo pues, su cerebro, como una antena, se había comunicado con el cerebro de su hermana. Poco a poco empieza a hacer experimentos y descubre una de las técnicas que más ha revolucionado y que más ha hecho avanzar la neurociencia, que es la electroencefalografía. Es decir, es un sistema que mediante electrodos, sensores que ponemos sobre el cuero cabelludo, método no invasivo, podemos medir los campos eléctricos que mide nuestro cerebro. Bueno, pues para desgracia del pobre Berger, lo que él descubrió es que los campos eléctricos de nuestro cerebro no viajan ni un centímetro. Cuando nosotros tenemos que medir los campos eléctricos de los voluntarios que se prestan a los experimentos, pues memorizando, reconociendo, haciendo cualquier tarea, tenemos que tener mucho cuidado en que no haya ningún tipo de interferencia electromagnética, hay que poner geles conductores para amplificar la señal. ¿Por qué? Porque el campo electromagnético que genera nuestro cerebro es muy pequeñito.
Pero además, nuestro cerebro es quizá el órgano más protegido del cuerpo. Está rodeado de líquidos, está rodeado de una membrana, luego tiene el hueso, la piel, el pelo. Total, que cuando nosotros queremos medir el campo electromagnético del cerebro desde fuera, pues tenemos que utilizar técnicas que sean muy sofisticadas, como por ejemplo la magnetoencefalografía, que se basa en superconductividad cuántica, para medir campos magnéticos que son del orden de femtoteslas, 10 a la menos 12, pequeñísimo, pequeñísimo. Los campos eléctricos igual, son muy pequeños. Entonces el pobre Berger se quedó con las ganas de descubrir cuál era el mecanismo que subyace a la telepatía, porque el campo electromagnético es muy pequeñito. Cuando nosotros medimos, ¿no?, qué hace, qué electricidad genera nuestro cerebro, pues tenemos sensores que miden el campo que ha generado el cerebro desde fuera. Como hemos dicho antes, las neuronas tienen la capacidad de producir descargas eléctricas. Esa descarga eléctrica es muy pequeñita para una sola neurona. Cuando nosotros estudiamos el cerebro humano, lo que medimos, por ejemplo, en un trocito, es la cantidad de descargas eléctricas que han producido todas las neuronas que están ahí debajo. Y esto, aunque parezca un detalle técnico, no lo es tanto. Habla de uno de los principios de la neurociencia. Para que nosotros podamos realizar cualquier tarea, miles y miles de neuronas tienen que sincronizarse. Miles y miles de neuronas tienen que estar como cantando en un coro. No vale la actividad de una sola neurona, son miles y millones de neuronas las que tienen que cantar en un coro hablando el mismo lenguaje. Imaginamos un cerebro, ¿no?, que tengamos aquí, por ejemplo. Aquí tenéis la corteza prefrontal. La corteza es todo lo que cubre nuestro cerebro, que es tan finita como si pusiéramos 6 tarjetas de crédito. Realmente la parte exterior del cerebro es muy finita. Hoy en día la neurociencia sigue reconociendo que solo somos conscientes de aquella información que procesa la corteza del cerebro. Y la corteza del cerebro representa casi nada, un bajísimo porcentaje de lo que es todo el volumen cerebral. Imaginemos que estamos prestando atención a algo, ¿no? Estamos atendiendo a lo que estamos escuchando, por ejemplo, o a las sensaciones de nuestra respiración. Tendremos mucha actividad en esta parte de aquí, que es la corteza prefrontal. Es una de las partes más importantes de nuestro cerebro. Vamos a hablar muchísimo de ella en la neurociencia del bienestar. La corteza prefrontal es casi la joya de la corona. Entonces, cuando nosotros estamos prestando atención a algo, todas estas neuronas de aquí están boom, 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 emitiendo descargas eléctricas a la vez. Están cantando en un coro. Pero es un coro que es muy peculiar, porque hay una parte del coro que está hablando en un lenguaje, otra parte que está hablando en otro, otra que está hablando en otro. Nuestro cerebro habla hasta casi 5 idiomas, se dice. Esos 5 idiomas les permite al cerebro comunicarse entre sí. Entonces, cuando nosotros realizamos cualquier tarea, el producir todas esas descargas eléctricas para el cerebro supone una cantidad de recursos hemodinámicos enormes. El cerebro produce muy poca energía, pero consume hasta el 20% de la energía que produce nuestro cuerpo, que comparado a su pequeño volumen es el órgano que más energía consume. Hacer cualquier tarea, por simple que sea, es un grandísimo esfuerzo hemodinámico para nuestro cuerpo. Entonces aquí tenemos la corteza frontal, que, pues como digo, está muy involucrada en procesos como el mantenimiento de la atención, la regulación de nuestro comportamiento, la inhibición de nuestra conducta, el diseñar una estrategia. Esto es la corteza frontal, tremendamente importante. Por aquí, un poquito más en las partes laterales, tenemos las cortezas somatosensoriales y la proyección de las áreas de la memoria. Aquí, en las partes más laterales, temporales, está representada nuestro cuerpo. Aquí tenemos una representación de todo nuestro cuerpo, de las manos, de la cara, de nuestra espalda, de toda la arquitectura de nuestro cuerpo. Por aquí, si pudiéramos meter el dedo por este surco que nos deja la oreja cuando se hiende este hueso, tenemos la ínsula. La ínsula es una de las partes más importantes también en la neurociencia del bienestar, porque es la que nos habla de quién somos nosotros mismos, cómo yo me puedo observar a mí misma. Tenemos las partes más occipitales o las áreas visuales, procesan muchísima información en nuestro cerebro. Hoy en día uno de los proyectos de investigación más ambiciosos que hay
es el proyecto que intenta descubrir los correlatos neuronales de la consciencia. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la parte del cerebro más involucrada en el acto de la consciencia? En ese proyecto hay dos frentes, se intenta descubrir el cuál tiene razón. Hay un frente que lidera más Europa, que dice que la consciencia daría más lugar en las partes frontales. Pero hay otra parte del proyecto, la otra cara, que defiende más universidades de Estados Unidos, dice que la consciencia estaría más en las partes occipitales. Ya veremos quién tiene razón. Sabemos que tenemos dos hemisferios que están comunicados por un haz de carreteras enorme que se llama el cuerpo calloso. Y es importante que sepamos que en toda la literatura científica siempre hablamos de las zonas en singular. Hablamos del hipocampo, hablamos de la ínsula, hablamos de la corteza frontal, pero de todo tenemos dos, ¿vale? Aunque siempre nos referimos en singular. Si abrimos el cerebro y lo pudiésemos partir para que veamos las partes que tienen dentro, pues nos encontramos con que dentro, en las zonas más profundas del cerebro, tenemos toda una estructura aquí que se llama las partes límbicas, las partes emocionales del cerebro. Esta es una de las partes, pues obviamente más importantes. ¿Por qué? Porque son las más involucradas en la memoria, pero también en la interpretación emocional que damos a la memoria. Ahí está el hipocampo, que se llama así porque tiene forma de caballito de mar. Es la zona más importante para la memoria. Las personas con enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, tienen atrofia en los hipocampos. En las partes emocionales de nuestro cerebro está la amígdala. La amígdala, pese a ser una estructura muy pequeñita, se dice que es del tamaño de una almendra y también de ahí su nombre, es una de las zonas que más poder tiene en el cerebro. ¿Por qué? Porque su actividad biofísica y bioquímica es capaz de llegar a prácticamente todas las estructuras de nuestro cerebro. Es la que da el contenido emocional a lo que estamos viviendo, a nuestros recuerdos y a nuestras experiencias. Es la que reacciona cuando algo no nos gusta, sobre todo, ¿no? Reacciona muchísimo cuando algo nos da miedo, cuando nos tenemos que defender, cuando nos sentimos atacados. Lo que se ha visto es que en personas con estrés crónico la amígdala crece tanto en su función como en su anatomía. Esto conlleva una mala gestión de las emociones. Dentro de los sistemas emocionales también está el tálamo, y el tálamo es, por así decirlo, el distribuidor de la información. Es al que le llega la información de todos los sentidos, excepto el olfato, y es el que dice, pues esta información me ha llegado de los ojos, pues es visual, se la mando a las partes visuales. Esto me ha llegado de los oídos, se lo mando a las partes auditivas. Sin embargo, el olfato no pasa por el tálamo. ¿Por qué? Porque el olfato es uno de los sistemas más complejos, y el olfato pues lleva asociado prácticamente toda la anatomía de los sistemas emocionales. Antes a las estructuras anatómicas del sistema emocional se les llamaba rinoencéfalo. El olfato es para nosotros un gran gestor de las emociones. Dentro de los sistemas emocionales, lo veis aquí, como un paraguas recogiendo toda la información de las estructuras emocionales, está la corteza cingulada. La corteza cingulada va a ser clave también en la neurociencia del bienestar. ¿Por qué? Porque es la que nos avisa de cómo estamos junto a la ínsula, es la que recoge la información de todas las emociones, es la que recoge la información del cuerpo y es clave para la interpretación de nuestra vivencia, para vivir la experiencia de una forma más plena. La corteza cingulada va a ser absolutamente clave. Y ya dentro hemos hablado de la corteza como la parte más superficial, dentro estaban los sistemas emocionales, esto es una división anatómica, como digo, porque luego todo está entrelazado funcionalmente, y yendo un poquito más abajo tenemos lo que son los sistemas más, lo que llamamos el cerebro reptiliano, el tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo, ¿no? Que como tal cual pues dice su nombre, es el tronco que sujeta nuestro encéfalo, es la parte, por así decirlo, más visceral, más automática, más primitiva. Pero aquí hay una zona que es especialmente importante también en la neurociencia del bienestar. Es una zona que se llama el locus coeruleus porque es azulada,
y es una de las zonas más involucradas en la respiración. Pero no solo en el proceso de respirar, sino el que le dice a nuestro cerebro cómo estamos respirando. Es la zona clave para la influencia que tiene la respiración sobre nuestros estados mentales. Total, que tenemos pues un cerebro formado por neuronas que son independientes pero que están absolutamente entrelazadas. Tenemos un cerebro que está formado por áreas que parecen independientes pero que están absolutamente entrelazadas, y que lo importante de nuestro cerebro para el procesamiento de la información no es tanto los componentes, sino la relación entre ellos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué a veces nos sentimos infelices sin razón aparente? La respuesta se encuentra en tu propio cerebro. El funcionamiento de un cerebro divagante puede ser la causa de nuestra infelicidad. Desde Televisión Consciente y junto con Nazaret Castellanos, hemos creado un curso sobre neurociencia del bienestar, donde puedes encontrar las evidencias científicas detrás de una mente infeliz y herramientas para alcanzar una vida más plena. Aprende a manejar esas divagaciones mentales y a reprogramar tu cerebro hacia la felicidad a través de la neurociencia y la atención plena. Únete ahora a Televisión Consciente y disfruta de 7 días gratis.